Eleva tu carrera a otro nivel con una maestría de Nuke University, diseñadas para terminar en menos tiempo con una facultad de grado doctoral, una facultad del más alto nivel. Una maestría en Nuke University es lo que necesitas para elevar tu carrera a otro nivel. Comienza tu maestría hoy en Nuke University. Yo pensaba que después que colgaron a Verónica Ferrajoli el domingo pasado, o la colgaron, la retiraron, se retiró, o la obligaron a salirse, que ya, pues mira, pues este es el capítulo más fuerte que vamos a tener en estos meses de la tensión entre Fortaleza y el Senado. Y pues la cosa ahora va a fluir. Y el nombramiento que falta grande, el de la Secretaría de Justicia, Yanes Parra, pues la van a pasar. La gran ganadora va a ser Yanes Parra, porque, pues bendito, no la van a colgar también, porque pues, entonces podría parecer que hay una hazaña en contra de la gobernadora de parte del Senado. Pues yo no sé, parece que hay problemas también. Estás viendo detrás del titular. En este podcast nosotros hablamos sobre los temas del día, el acontecer noticioso que ocurre diariamente, que usted escucha por la radio, que ve por la televisión, que lee los periódicos, pero aquí hablamos un poco de lo que pasa backstage, lo que pasa detrás del escenario, lo que se comenta, lo que se dice, el contexto de por qué pasan las cosas para, ¿verdad?, todos entenderlo mejor y que podamos evaluar la resolución de los problemas, las soluciones de una manera, quizás entre usted y yo, pues de una manera lo más inteligente posible, ¿verdad? Y que no nos quedemos en la superficie. Estás viendo este podcast gracias a Fuse, Internet sin preocupaciones, y también le agradecemos a la gente de Adriel Toyota Auto, que se une a la familia detrás del titular. Busca ese Toyota que tú necesitas, ese Tacoma, ese Corolla, en 3 localidades que tenemos en Adriel, en Río Grande, Dorado y Barranquita. Búscanos en las redes sociales, o mejor que eso, visítanos. Decía yo, la Secretaría de Justicia, Yanes Parra. Pues Yanes Parra es la última nominación grande que le queda a la gobernadora en el Senado de Puerto Rico. Y yo creía que iba a ser la gran ganadora de la caída de Verónica Ferrajoli, pero no sé, no estoy tan seguro. Yo pensé que iba a ser la gran ganadora, pues porque yo pensé, pues caramba, no la van a colgar, pues porque ya habría cierta hazaña, ¿verdad? Y a lo mejor no la cuelguen por eso mismo, para que no parezca que hay una hazaña. Pero tiene problemas. Igual o tan graves que Verónica Ferrajoli. A Yanes Parra se le han mencionado problemas no muy precisos en estos días, o en el pasado. Cuando a ella la nominan como secretaria de Justicia, todo el mundo siempre ha dicho que tiene problemas de temple, problemas de temperamento, de control de emociones, que es muy impulsiva. Yo siempre he dicho, mira, si fuera por eso, necesitaríamos sacar a la mitad del panorama político, del liderato político de Puerto Rico, de las empresas privadas y de un montón de sitios, porque pues en Puerto Rico, primero que todos somos latinos, somos, ¿verdad? Tenemos sangre caliente y pues hay veces que hay gente así, hay mucha gente así. Lamentablemente no debe ser a esos niveles y a esas posiciones, pero hay mucha gente así. Para mí eso no representa ningún serio problema, pero eso se combina, ¿verdad?, con señalamientos de que pudieran rayar en el abuso de poder. El primer gran señalamiento que se le hizo a ella fue relacionado a un conflicto de interés en un caso con unos narcotraficantes, que les explico ya mismo. Para mí, los señalamientos que se están haciendo en estos días, nuevos, contra Yanes Parra, de que mandó a alguien de su oficina, o alguien de su oficina fue al Senado y fue donde un funcionario del Senado y le pidió copia de las grabaciones, de los vídeos, de las cámaras de seguridad que están ubicadas frente a la oficina del presidente del Senado, para ella saber quién fue donde Tomás Rivera Schatz a llevar la información en su contra. Para mí eso es gravísimo. Gravísimo. Ese señalamiento es grave. Eso es regresar al carpeteo del gobierno de Puerto Rico, de los años de Maravilla, del Cerro Maravilla y del movimiento independentista en Puerto Rico. Eso es una cosa escandalosa. Y ella, pues, no importa lo que ha dicho, lo que diga, ¿verdad? Pues esa sombra va a estar ahí. Y si hay personas que lo confirman, pues entonces estamos ante un problema serio.
Y todo tiene que ver de nuevo, y ahora explico el caso que origina toda esta controversia, con su desempeño cuando ella era jefa y fiscal de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia hace varios años atrás. Ella dirigió ese departamento, fue fiscal de ese departamento, y bajo su dirección ese departamento encausó a muchos presuntos criminales, narcotraficantes, etcétera. Y ella sale de esa posición en un momento dado y a los 2 meses se va a trabajar con un bufete de abogados que resulta estar defendiendo a uno de los narcotraficantes que ella acababa de acusar en esa oficina. Ella dice que eso no es correcto, que no hay tal conflicto de interés, pero en aquel momento el Departamento de Justicia al que ella pertenecía impugnó su participación en ese caso. El Tribunal de Primera Instancia la regañó, le dijo que eso es un conflicto de interés. Fueron al Tribunal Apelativo, el Tribunal Apelativo validó al Tribunal de Primera Instancia, dijo que eso era un conflicto de interés. Ella dice que ella no fue al Supremo pues porque no tenía toda la evidencia en sus manos y que ella, hay gente de justicia que sabe lo que pasó y que ella no estaba incurriendo en ningún conflicto de interés. Pero la realidad es que no fue en aquel momento al Tribunal Supremo para apelar las decisiones del apelativo y del Tribunal de Primera Instancia. Y ahora el Senado ha estado investigando este tema por las últimas semanas y han ido al Senado varios fiscales estatales y federales para testificar a favor y en contra de ella en su nominación como secretaria de Justicia. Y en ese proceso es que se da este señalamiento de que alguien de la oficina de Yanet Parra fue al Senado a pedir copia de las grabaciones de las cámaras de video para ver quién estaba yendo al Senado para pedir información. Eso es, yo no sé si alguien hizo eso. O sea, está súper quedado, está, bueno, es capaz de cualquier cosa. Si alguien hizo eso, es capaz de cualquier cosa. Para mí, es capaz de cualquier cosa. Y más si tú trabajas en el Departamento de Justicia. Si tú trabajas en el Departamento de Justicia, hacer eso es carpeteo. Es carpeteo. O sea, tú utilizar el poder que tienes en ley desde el Departamento de Justicia, que eres, ¿verdad? Eres el aparato gubernamental más poderoso con la capacidad de quitarle a un ser humano lo más preciado que tiene un ser humano, que es la libertad. O sea, el Departamento de Justicia es el arma poderosa del Estado que en nombre del pueblo de Puerto Rico acusa a un presunto delincuente y que tiene la capacidad, el único que tiene la capacidad de pedirle a un juez que le quite la libertad a un ser humano, lo más preciado. Entonces, que el Departamento de Justicia, alguien del Departamento de Justicia tenga la osadía de hacer eso, para mí eso es gravísimo. Aparte de eso, yo creo que la Secretaría de Justicia cometió un grave error la semana pasada con el caso de Cosculluela. En este caso, como ustedes saben, el viernes pasado, Cosculluela llegó a un acuerdo en el tribunal en el caso de los jinetes y de los caballos que murieron en un accidente de tránsito. Llegó a un acuerdo en el que él se declara culpable, se le rebajan los delitos, paga unas penalidades, le da unos cheques creo que de 35,000 pesos a cada uno de los afectados y se cerró el caso. Esto tiene varias implicaciones. La gente condena mucho estos acuerdos, ¿verdad? Y quiero explicar un poco desde qué premisa, desde qué óptica el Estado llega a estos acuerdos, ¿verdad? El Estado llega a estos acuerdos con una persona por varias razones. Primero, por las posibilidades de éxito. O sea, el Estado, el fiscal, tiene que decidir, yo le ofrezco esto al acusado. Y el acusado me dice que sí. Mi decisión final de aceptar o no el acuerdo tiene que estar bajo unos criterios. Primero, tengo posibilidades de ganar el caso con un jurado. Y número 2, la economía procesal. O sea, meterse en un juicio de 1 año, 2 años, conlleva
una activación de un aparato de personal, de recopilación de evidencia, un tribunal trabajando, una secretaria del tribunal, un jurado, un juez, un alguacil. O sea, cuesta dinero. Entonces, por economía procesal y economía, ¿verdad?, de dinero, pues esta es una de las bases por las cuales el gobierno siempre llega, siempre busca llegar a acuerdos con los acusados, aunque eso cueste rebajar el delito, ¿verdad? Porque algo hay que darle a cambio al que le economizó el proceso al Estado. Esa es la premisa teórica de llegar a un acuerdo con un acusado. Ahora bien, yo creo que Yanis Parra llegó a un error, cometió un error con este acuerdo porque le puede afectar en su confirmación como secretaria de Justicia. ¿Por qué? Porque por años, ¿verdad? Los secretarios de Justicia han tenido distintas visiones sobre esos acuerdos. Hay secretarios y secretarias de Justicia que son más apáticos, que no les gusta llegar a tanto acuerdo y que creen en ir al juicio. Vamos al juicio. Tú eres un criminal y yo creo que tú eres un criminal y tú no mereces un delito menor al que yo te estoy imputando. Vamos a juicio. Y hay otros secretarios y secretarias de justicia que creen en los acuerdos para evitarle procesos al Estado y lograr mayores convicciones, ¿verdad? Y no arriesgarse a perder en los juicios. Me sorprende que la secretaria de Justicia, bueno, no me sorprende, le voy a decir por qué no me sorprende. Bueno, llama la atención que la secretaria de Justicia, siendo una abogada criminalista, ustedes saben que en el derecho están los abogados civilistas y los criminalistas. Una abogada criminalista cuya naturaleza es bregar con el derecho criminal, se preste a un acuerdo con un acusado. Entonces eso ante el Senado da una mala impresión a mi juicio y pudiera afectar el voto de los senadores, el haber llegado a esa transacción con Cosculluela. Y les recuerdo que este podcast llega a ustedes gracias a Adriel Auto. Estamos en Río Grande, Dorado y Barranquitas. Busca el Toyota que tú deseas, la Tacoma, el Corolla, con muchos ofrecimientos. Tenemos 10 años, 200,000 millas de garantía, servicio de grúas, alquiler de carros. Búscanos en Dorado, Río Grande y Barranquitas o en las redes sociales. Decía yo que este caso de Cosculluela le pudiera afectar a Yanis Parra porque demuestra cuál es su filosofía en cuanto a los acuerdos con los acusados de delito. Y si esto pasa con un caso como este, imagínate, un senador pudiera decir, imagínate que llegue a un acuerdo con asesinos convictos, o convictos con asesinos potenciales o acusados de asesinato. Ahora bien, les voy a dar el backstage aquí. El caso Cosculluela incide muchísimo sobre la confirmación y el tema de la confirmación de Yanis Parra. ¿Por qué? Y le va a afectar y le puede afectar a Yanis Parra, queriendo ella vengarse de quienes están haciéndole campaña en contra del Senado por su confirmación. Yanis Parra tiene muchos enemigos dentro del Departamento de Justicia. Y uno de esos enemigos es el fiscal Yamil Juarbe, el fiscal del distrito de Humacao y el fiscal del caso de Cosculluela. Cosculluela ha estado acusando por meses, deliberadamente y con toda la intención y malicia, y él sabe por qué lo hace, ha estado acusando a Yamil Juarbe de ser un novelero, de ser un farandulero, de crear un caso con él en la farándula. Él lo sabe, él dice eso porque él sabe que Yamil Juarbe y Yanis Parra no se llevan. ¿Y qué pasó? Que a Yamil Juarbe le callaron la boca y le prohibieron seguir yendo a los medios para hablar del caso de Cosculluela. ¿O ustedes lo escucharon más? Después de aquellas veces que habló. ¿Verdad que no? Hasta lo echaron por un lado y en una de las vistas ni fueron otros fiscales. Entonces, Cosculluela siguió chavando con Yamil Juarbe. Cosculluela no solamente chavaba con Yamil Juarbe, un enemigo de Yanis Parra. Contrata de abogado a Jeron Garfer, un abogado criminalista respetado, conocido, amigo. Oye, pero lo contrata sabiendo quién es Jeron Garfer. Jeron Garfer es el hermano de Arturo Garfer, nada más y nada menos que el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico,
El hombre que se sienta en el mismo escritorio con la gobernadora, la secretaria de Justicia y el jefe de la policía para discutir la seguridad pública de Puerto Rico. Un tipo al más alto nivel en la seguridad pública de Puerto Rico, que habla con Janet Parra todo el tiempo. O debe hablarlo. No me consta, pero debe hablar. Si no hablan, pues hay problema. Entonces, ¿qué hace Janet Parra al autorizar este acuerdo de Cosculluela? ¿A quién le da el tutazo Janet Parra? A su enemigo, al que se pasó roncando de que Cosculluela era el tipo que había matado a esos caballos y había dejado heridos a esos jinetes y que tenía que pagar por eso. Y hasta Los Ángeles fueron a buscar los detalles de la Homer o de ese tipo de fabricación para comprender mejor y traer evidencia desde la fábrica de la Homer para el juicio. O sea, esta gente hizo lo indecible para ir a un juicio en contra de Cosculluela. Pero Janet Parra vino y autorizó un acuerdo con Cosculluela. ¿A quién le da el tutazo? Le quiere dar un tutazo a un fiscal que ha estado haciéndole campaña en el Senado en contra de su confirmación. ¿Tú estás ready para enfrentar el futuro? Sí lo estás. Desata ese potencial ya estudiando en Nuke University, una universidad completa, y estudiarás en menos tiempo. Mira los ofrecimientos que hay. Enfermería, tecnología, psicología, salud, educación, justicia criminal, administración, la que sea que te apasione, lo encuentras en Nuke University. Saldrás con una preparación de excelencia, grados asociados, maestría, bachillerato, doctorados, todo con una facultad de alto nivel. Matricúlate ahora, no esperes más en Nuke University. Oriéntate ya en nuke.edu, nuke.edu. Nuke University, tu éxito, nuestra misión. Lo que yo digo es que esto le pudiera revertir y rebotar a Janet Parra, porque no solamente la presenta como una persona vengativa, como una persona que es capaz de utilizar su poder y su autoridad para un asunto personal y para desquitarse, lo cual es muy peligroso en un secretario de justicia, sino que demuestra también que es capaz de llegar a acuerdos con potenciales delincuentes, rebajarle los delitos y dejarlos en la calle. Así que yo creo que Janet Parra, en su afán de desquitarse y pelear y darle un tutazo a Yamil Juarbe, le pudiera eso afectar a ella como nominada secretaria de Justicia, pudiera reforzar la oposición de algunos senadores en el caso de Tuntún y el caso de los narcotraficantes que ella acusó, y pudiera crear más suspicacia y más sospecha en la acusación de que ella mandó gente al Senado a buscar las cámaras y las grabaciones de las cámaras de seguridad, porque denota una conducta y una forma de pensar hasta cierto punto maquiavélica que no puede ocurrir en un secretario de justicia. De nuevo, esta es la persona que acusa, que diariamente acusa a la gente, ¿verdad? Y lo digo de manera simbólica. Cuando acusan a alguien, ponen el pueblo de Puerto Rico versus fulano de tal. Ese pueblo de Puerto Rico es ella, ¿verdad? Representada. Y el pueblo de Puerto Rico pide diariamente que le quiten la libertad a un ser humano por un delito imputado. Esa persona no puede tener esos cascos. O sea, ella tendría que rectificar mucho antes de que los senadores se vayan a votación sobre su nombramiento, como para tener una confirmación que nos dé tranquilidad a todos. Recuerden que este podcast llegó gracias a Adriel Auto. Busca tu Toyota en Adriel, en Dorado, Río Grande y Barranquita. 10 años y 200,000 millas de garantía. Tenemos alquiler de carros por si tienes una situación, asistencia en la carretera, servicio de grúa y mucho más, mucho más. Búscanos en Dorado, Río Grande y Barranquita, Adriel Auto, o si no, búscanos en las redes sociales.